Hello guys, today we're going to be working with our new topic. It's going to be a difference, we're going to learn the difference between past simple and past progressive. Ok, como les decía, vamos a estar trabajando con dos temas que ustedes ya conocen, han venido trabajando durante un buen tiempo, que se llama el pasado simple y el pasado progresivo, o como también se conoce, el pasado continuo, past continuous, ok? So we're gonna start doing a quick review about past simple. Vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de qué es el pasado simple y qué es el pasado progresivo, y luego vamos a ver alguna combinación de los dos para que sepan en qué situaciones se puede utilizar. Okay? So remember, we use past simple when we're talking about completed actions or finished actions in the past. ¿Listo? Entonces, para recordar, pasado simple lo usamos cuando estamos hablando de acciones completamente terminadas en el pasado. Okay? And it's important to remember that we use irregular verbs or regular verbs. All right? So remember, what are the regular verbs? Let's start with the regular verbs. What are them? ¿Cuáles son los verbos regulares? Si se acuerdan. Okay, I hope you do. Espero que se acuerden. Son los verbos que terminan en ed. Okay, like worked, played, I don't know, some other verbs. Finished, verbos como ese. Okay. Recuerden que terminan en ed, pero la pronunciación no suena finished ni worked. ¿Listo? Worked, finished y así sucesivamente. And also, we have the irregular verbs. What are the irregular verbs? I've told you about those a lot of times. Ya les he dicho muchas veces acerca de estos verbos irregulares. ¿Cuáles son? Super easy. The verbs that we find in the third column. Okay, entonces tenemos aquí los verbos que están en la tercera columna. Perdón, I'm sorry, en la segunda columna. I'm so sorry. I'm sorry, I was thinking about the other one. Second column, ¿listo? Segunda columna de la lista de verbos irregulares que muchos tienen en el libro, algunos hasta las han escrito, tienen hasta fotocopias de las listas y bueno, en fin, okay? So you're gonna listen to some of the examples and how the verbs sound, okay? Pay attention. Okay, very good. So, most of them are positive sentences. La mayoría de ellas son oraciones positivas, como lo saben, porque está el verbo en pasado. So, she was, listo, aquí tenemos el verbo to be en pasado, she was. They got, aquí tenemos el verbo get en pasado. Y aquí tenemos, estos dos son irregulares. Y aquí tenemos un verbo regular, we stopped, ¿ok? We stopped. No suena por ningún lado. ¿Cómo son las negativas? Para los que no se acuerdan, súper fácil. Tenemos el didn't, our auxiliary verb. ¿Listo? Nuestro verbo auxiliar, didn't. Y nuestro verbo en infinitivo, que es su forma básica. And it's the same with the questions. Recordemos que en las negativas tenemos primero nuestro sujeto, el auxiliar y luego sí el verbo. Mientras que en las preguntas tenemos primero el auxiliar, luego el pronombre y nuestro verbo en infinitivo. Did you get up? Ok, did, past. Esto recuerden que no tiene una traducción, solamente nos dice que está en pasado y que además es pregunta, ok? So that's it for past simple. You saw it recently. Then we're going to go with past continuous, okay? What's the characteristics of past continuous? Super easy. We use was and were plus the verb with ing. ¿Listo? Entonces, características principales de pasado continuo es que utilizamos was o were dependiendo de los pronombres. Les voy a poner aquí solamente los que utilizan was, es decir, I, she, he, or it. ¿Listo? Recordemos que esos son los 4 pronombres que utilizan was. I was, she was, he was, it was. ¿Ok? Los otros pues, obviamente utilizan were. All right, when do we use the past continuous? Cuando utilizamos el pasado continuo o past progressive o pasado progresivo, okay? So we're gonna use it when we're talking about an action that was in progress
at a specific time in the past. ¿Listo? Entonces aquí estamos hablando que lo usamos cuando es una acción que estaba en progreso, es decir, que estaba ocurriendo en un tiempo específico del pasado. Recordemos, aquí estamos hablando del pasado continuo. So, for example, I'm going to show you here the example. So, our first example. Ok, aquí lo estamos haciendo como una pregunta. Lo primero que va es nuestro auxiliar, como lo pueden ver. Where, you, porque pues tenemos que poner el pronombre y el verbo con ing. Then go with the next one. We often use the past continuous to describe an action in progress which was interrupted by another action. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver las combinaciones de los dos, pasado progresivo y pasado simple. ¿Por qué? Porque utilizamos el pasado continuo cuando estamos describiendo que una acción estaba ocurriendo, obviamente en el pasado, y de repente algo la interrumpió. For example, I was driving. Over here, aquí tenemos past continuous, and then over here we have it started. ¿Listo? Entonces, yo estaba manejando en la carretera cuando empezó a nevar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que estaba ocurriendo en el momento y pues de un momento a otro, pues, empezó a llover, a nevar, ¿ok? We go with the next one. It says, we often use past continuous with while for two actions happening at the same time. ¿Listo? Entonces también lo utilizamos cuando estamos describiendo que habían dos acciones ocurriendo al mismo tiempo, pero utilizamos una palabra clave para describirla y esa palabra es while, que significa mientras. So, let's listen to this one. Entonces, mientras yo estaba haciendo el aseo de la casa, los niños estaban jugando en el patio, en el jardín, o whatever, en el jardín. Okay, that's how they call them. Entonces, ¿qué estaba pasando al mismo tiempo? Supongamos a las 8 de la mañana del sábado. Entonces, yo estaba haciendo aseo y mientras yo hacía el aseo, es decir, yo no dejé de hacer el aseo, los chicos o mis niños también estaban jugando al mismo tiempo en el jardín. ¿Ok? And finally, we often use past continuous to describe the beginning of a story or anecdote. ¿Listo? Entonces, lo utilizamos cuando estamos describiendo el principio de una historia o de una anécdota que pudimos haber tenido. Let's hear that. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Era una noche fría. Aquí tenemos otra vez pasado simple, solito. ¿Por qué saben que es pasado simple solito? Porque no tiene ningún verbo acompañante con ing. It was a cold night, es decir, era una noche fría, and it was raining. ¿Listo? Entonces ahí vas a seguramente empezar a contar una historia. Podemos decir que hasta de terror. Entonces era una noche fría y además estaba lloviendo. ¿Listo? Y pues yo estaba viendo televisión en la sala de estar, es como ellos lo llaman. ¿Ok? Over here, it says, past continuous help us to set the scene. Cuando estamos contando una historia, el pasado continuo nos ayuda a narrar cómo estaba siendo o cuál era la escena principal o lo que estaba ocurriendo como alrededor para empezar a contar las cosas. Y el pasado simple además nos ayuda a decir qué estaba pasando, o perdón, qué pasó en ese momento, ¿listo? Entonces, estaba lloviendo mientras yo estaba viendo televisión cuando la puerta se cerró, ¿ok? Things like that. Let's hear this. Suddenly, I heard a knock at the door. I got up and opened the door. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, era una noche fría, it was a cold night, nuevamente tenemos pasado simple, and it was raining, estaba lloviendo. I was watching TV in the sitting room, yo estaba viendo televisión en la sala de estar, cuando de repente escuché que golpearon, aquí ya tenemos pasado simple, golpearon la puerta, y me levanté y abrí la puerta, ¿listo? Entonces aquí los verbos son puntuales al decir que yo hice, yo corrí, yo aquí me levanté, abrí, escuché. Y aquí nos están mostrando cómo estaban ocurriendo las cosas o qué era lo que estaba pasando. Right? So, remember, any questions you have, just let me know and I'll explain them to you during the class. Recuerden, todas las preguntas que tengan
Cópienlas, escríbenlas para que no se les olvide. Y nos vemos en clase, chicos. Bye bye. See you in class. And take care.